hemos estado en otras ocasiones participando siempre en el colegio y hemos estado tratando desde hace ya algún tiempo algunas conferencias, algunos temas relacionados siempre con aspectos de las ciencias forenses en general o la investigación. La idea básicamente, en esencia, con esta presentación y cuando nosotros realmente nos vamos a dirigir a ustedes, es hacerlo de una forma más interactiva y una forma realmente práctica. Siempre he dicho yo de que Emmanuel Kant en uno de sus textos dice que entre la teoría y la práctica existe un elemento que hace que funcione. Que yo les voy a decir. La teoría es extraordinaria y funciona, por supuesto. Tiene su razón. Y la práctica es, es otro aspecto. Hay algunas veces en que el aspecto teórico dentro de la práctica dice uno cómo es que funciona, cómo es que hago eso. Emmanuel Kant dice que el elemento que hace que funcione la teoría y la práctica es la capacidad de juzgar. Si nosotros llegamos a desarrollar la habilidad o la destreza en la capacidad de juzgar, podemos hacer realmente que la teoría y la práctica funcione. Ese es el principio realmente. Entonces, en aspectos de investigación, en las ciencias forenses o el aspecto de investigación criminal en general, tenemos ciertas o determinadas circunstancias que lo hemos discutido o ha sido tema de discusión en diferentes actividades predominantemente académicas, no solamente dentro de nuestro gremio médico, sino dentro del aspecto jurídico también entre las instituciones del sector justicia. Y es que el aspecto de investigación técnico-científica va por un camino, lleva una línea, tiene sus principios, tiene su razón. Pero la investigación en aspectos jurídicos también tiene su línea y tiene sus procesos y tiene sus fases. El punto es que cuando nos encontramos en algún momento, a veces no casan, a veces no coinciden. Entonces dicen los juristas, es que no me sirve lo que estás haciendo. Y nosotros decimos, claro que sí te tiene que servir lo que estamos haciendo. Entonces entramos ahí en una discusión. ¿Cuál es entonces? ¿Cómo hacemos para entendernos? ¿Cómo hacemos para entendernos? Entonces el principio básicamente en aspectos de investigación está en que el, el aspecto técnico-científico, el contexto nuestro en las ciencias médicas, se alimenta predominantemente de la tecnología y dentro de los principios eminentemente científicos. Pero el elemento que alimenta el aspecto de la investigación o el contexto de la investigación es el elemento probatorio. Que el elemento probatorio a su vez nace obviamente del aspecto técnico-científico y la tecnología. Entonces, ellos esperan de nosotros, en el aspecto de las ciencias, ellos esperan de nosotros ese elemento probatorio, esa relación de causa y efecto. Es lo que esperan. Mientras que nosotros estamos viendo, ese es para nosotros un resultado, pero que nace de aspectos eminentemente de tecnología y método científico. Allí es donde no hemos logrado todavía, diría yo, hacer que avance de forma más fluida o más rápida el aspecto de la, de la investigación en general en temas de delitos, por ejemplo. Entonces, eso es lo que yo pretendo en esta tarde-noche con ustedes, es de hacer una ilustración de ese tema. No predominantemente teórico, sino realmente más práctico, que realmente nos funcione. De eso se trata. Entender de alguna otra manera o tener una percepción del contexto en el que estamos. De eso se trata. Bueno, entonces, tenemos el manejo en ese aspecto de casos médico-legales en víctimas de violencia. Todos hemos visto víctimas de violencia sexual. En algún momento nosotros lo hemos visto. Así que el principio realmente de la violencia sexual no es nada nuevo para nosotros en aspectos médicos. Realmente no lo es. Y nosotros podemos entrar a revisar cualquier libro de texto de cualquier autor latinoamericano o europeo y
siempre los principios van a ser los mismos, siempre va a ser lo mismo. Lo que cambia o lo que varía en algún momento determinado es el principio de la aplicación de lo que nosotros estamos leyendo. Entonces, de eso se trata aquí, van a ver de que realmente no es tan del otro mundo, pero el enfoque o el contexto es lo importante. Bueno, aquí yo voy a mostrarles un manejo realmente a través de un equipo multidisciplinario e interinstitucional en los casos de abuso sexual. Y para eso se creó una ruta, que la vamos a ver al final de esta presentación, pero una ruta en donde se han sentado estas instituciones y se ha llegado en un momento determinado a acordar esa ruta. ¿Cómo vamos todos a hacer cada quien la parte que corresponde para tratar de dar respuesta a estos casos de víctima de abuso sexual? Porque el paciente está allí. Entonces, vean, artículo 28 del Código Penal. Vean, ¿quién? Dice la definición en la legislación. Y aquí antes quiero hacer mención de algo importante en ese aspecto. La medicina forense es una rama de la medicina que se encarga de explicar eventos médicos para fines jurídicos. Ese es el concepto, ese es el original. Nosotros vamos a explicar eventos médicos para fines jurídicos. No vamos a explicar eventos médicos para fines clínicos médicos, sino para explicar al sistema de justicia de qué se trata de lo que estamos atendiendo y qué esperan ellos para ese elemento probatorio. Entonces, dice el concepto en la legislación, la definición en la legislación, quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal, es un contacto físico lo que está haciendo mención aquí, un acceso carnal. Esto lo subrayé yo y lo puse en negrita, no está así en el texto. Entonces, tenga acceso carnal con violencia física o psicológica, vía vaginal, anal o bucal. Antes de anteriormente, cuando se reforma este artículo 173 del Código Penal del decreto 17 del año 73, no estaba así. Entonces no era posible la violación en hombres. Eso se conocía como abusos deshonestos. Entonces eso era un abuso deshonesto, pero no era una violación. Y la violación en nuestra legislación para este tiempo era solamente mujeres. No podía ser obviamente en hombres. Entonces se reforma este artículo y ahora queda así. Quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal con otra persona o le introduzca cualquier parte del cuerpo u objetos por cualquiera de las vías señaladas u obligue a otra a introducírselos a sí mismo, es sancionado con una pena de prisión de 8 a 12 años. En las penas, aquí en el aspecto de la legislación, 5 años o menos son conmutables, se puede pagar. Pero más de 5 años no se puede pagar. Esto significa entonces que quien comete este delito se tiene que ir a prisión. Aquí no hay una medida sustitutiva. Aquí no se puede pagar. Aquí hay que ir a prisión. No da opción. Entonces, siempre se comete el delito cuando la víctima sea una menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva. Aun cuando no medie violencia física o psicológica. La pena, sin perjuicio de las penas, pueden corresponder por la comisión de otros delitos, por ejemplo. ¿Ven? Es lo que dice la definición. ¿Estamos? Entonces nosotros vamos a enfocarnos en el contexto de la medicina forense. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en aspectos de medicina forense? Vamos a ver este concepto. Y por aquí vamos a estar comenzando a evaluar o a considerar todo el contexto o toda la evaluación bajo este principio. Porque es lo que el fiscal nos va a pedir, porque es lo que el juez va a valorar. Bueno, siguiente, 29. Agresión sexual es el otro delito. Quien con violencia física o psicológica, vean el anterior, quien con violencia física o psicológica, es exactamente igual aquí. Realice actos con fines sexuales o eróticos, dice.
El anterior, ¿se recuerdan? Tenga acceso carnal. Aquí es igual, violencia física o psicológica, realice actos con fines sexuales o eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya el delito de violación. Es sancionado con prisión de 5 a 8 años. Si le dan 5, todavía es conmutable. Pero si no, pasa de los 5. Siempre se comete el delito cuando una víctima sea una menor de 14 años de edad o cuando una persona o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no media violencia física o psicológica. Entonces la pena, sin perjuicio de las penas que puedan corresponder por la comisión de otros delitos, es la que se va a imponer. Bueno, estos son los conceptos básicamente que nosotros vamos a ver y lo que el fiscal va a pedir, como les dije, y a dónde nos vamos a ir a enfocar con los casos de evaluación o la valoración de los pacientes en este sentido. Ahora hay un artículo 30, vean, que hay una agravación de la pena. ¿Cuándo es más grave el delito? La pena a imponer por los delitos en los artículos anteriores se aumenta en 2/3 partes en los siguientes casos. Cuando la conducta se cometa por la acción conjunta de 2 o más personas. Cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser adulto mayor, padecer de enfermedad, estar en situación de discapacidad física o mental o por encontrarse privada de libertad. Cuando el autor actuare con uso de armas o de sustancias alcohólicas, narcóticas o estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida o alteren su capacidad volitiva. Cuando se comete en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca ese estado de embarazo como consecuencia del delito. Cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, sea el cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente de la víctima o uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Cuando a consecuencia de la conducta del autor produjere contagio de enfermedad de transmisión sexual. Cuando el autor fuere un funcionario, vean, un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. Recuérdense de este séptimo. ¿Verdad? Cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones. Aquí agrava la pena. Bueno. César Lombroso, padre de la criminología, dice: el perito debe preguntar a la víctima y a sus padres por todos los detalles, aún los más minuciosos relativos al atentado sufrido en la época en que se realizó o sus consecuencias, dice este científico. Preguntas importantes dentro del aspecto del interrogatorio. Aparecen las claves del interrogatorio dentro de los textos. Nosotros, en aspectos del ejercicio de la medicina forense o la medicina legal, o dentro del ejercicio de nuestra práctica, nosotros no estamos realmente familiarizados o no estamos en este contexto de interrogatorio. Nosotros hacemos una historia clínica. Nosotros no estamos interrogando al paciente. El paciente nos está contando la historia de ese hecho o de esa enfermedad, por ejemplo. Pero nosotros realmente no interrogamos como tal. Pero dentro de los libros aparece así. En la teoría aparece como clave de interrogatorio. Pero en la práctica nosotros, como dije, nosotros no interrogamos. Entonces es importante que nosotros consideremos estos aspectos, por ejemplo, que para nosotros no son literalmente interrogatorio, pero que en la práctica sí nos interesa. En donde, ¿qué ocurrió? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién o quiénes fueron? Aquí estamos hablando de principios o preguntas claves en aspectos de criminalística: qué, cómo, cuándo, quién, por qué, dónde. Pero que si se dan cuenta, de alguna forma estas preguntas responden a ciertos o determinados elementos descritos en los agravantes de los delitos. ¿Verdad? Entonces, alguien puede decir, por ejemplo, ¿qué razón tiene que nosotros preguntemos qué, cómo, cuándo, quién, por qué, dónde? Porque estamos buscando de alguna otra forma elementos importantes para el delito que está persiguiendo la autoridad judicial.
por ejemplo. Entonces narra el ilícito y se refiere a que mediante la fuerza o intimidación, por ejemplo, mediante la formulación de la pregunta se conocerán exactamente el día y la hora en que ocurrió el hecho, dónde se desarrolló el ilícito, en un lugar abierto, en un lugar cerrado, en un lugar público, en un lugar privado, por ejemplo. Quién o quiénes permite establecer si eran conocidos o desconocidos, por ejemplo, el tiempo de amistad o de conocerse, si es desconocido, qué aspectos físicos, psíquicos, si es posible, si la víctima lo podía reconocer de nuevo, no podía, por ejemplo. Son aspectos importantes. ¿Cómo? ¿Qué características, por ejemplo, del acceso carnal ocurrido fue? Si fue por vía eh, anterior o vaginal o por vía anorrectal, por ejemplo, o por ambas, etcétera, etcétera. Ven ciertos o determinados aspectos que a nosotros nos sirven dentro de la historia poder valorar ese hecho. ¿Cuántas veces, por ejemplo, fue abusada? Las víctimas son obligadas por él o los delincuentes. Si había alguna característica, por ejemplo, muy particular durante este hecho violento, en donde obviamente no dio su consentimiento. A hemorragia, alguna lesión, alguna otra característica que haya sentido la víctima durante el momento del abuso es importante, por ejemplo, para nosotros, porque esto nos va a orientar de alguna u otra forma a buscar en los hallazgos, van a ver qué estoy pensando yo encontrar o qué esperaría yo encontrar. Este punto que vemos ahora aquí es importante. Miren, no estamos hablando nada, pero ¿de dónde vamos a obtener la información? La vamos a obtener de aquí, del historial clínico. Si el historial está incompleto, perdemos la información. Entonces la orientación para nuestro diagnóstico es menos probable que podamos buscar u orientar en la valoración objetiva lo que nosotros estamos pensando que pueda tener. Entonces, este es importante. Y aquí, esta es una ilustración, nada nuevo. No es un formato de historia clínica realmente específico, concreto, especial o particular para casos de abuso sexual. Este es realmente un formato de historia clínica como tal, lo que nosotros aprendimos en la Facultad de Ciencias Médicas. Exactamente el mismo. O sea, no hay ningún formato especial o extraordinario para la atención de los pacientes de cualquier tipo de delito por lo que hayan estado consultando, por ejemplo, para la atención. No es diferente, es exactamente igual. Entonces, lo que queríamos aquí con esta presentación básicamente es recordar o ilustrar la importancia de llenar estos espacios y hacer una evaluación clínica, obviamente muy objetiva y a mucha conciencia de lo que estamos haciendo aquí. Ustedes saben perfectamente bien, nosotros hacemos una auditoría del expediente clínico y hay cosas que están en blanco. Si no sabemos qué es. O sea, no sabemos. Por ejemplo, yo podría decir, si encuentro en blanco estas líneas, si encuentro en blanco estas líneas, o solamente encuentro en blanco estas líneas, yo lo que podría interpretar, por ejemplo, en un momento determinado, es que no le preguntaron o no le evaluaron. Alguien puede decir, claro que sí lo evalué, claro que sí lo hice, solo que se me olvidó escribirlo. Pero sí lo hice. Pero ¿cómo sé yo que sí lo hizo? ¿Cómo sé yo eso? Las carreras, la emergencia, el tiempo, etcétera, que no pude porque no sé, porque corrí, porque etcétera. Pero estos espacios son importantes para nosotros. A eso voy. Los antecedentes igual, ¿se recuerdan? Los antecedentes también es importante dentro de la historia clínica. Los antecedentes ginecobstétricos sí son muy importantes para nosotros en casos de abuso sexual. ¿Verdad? Hablando hacia mujeres, por supuesto, ¿no? Entonces los antecedentes aquí son importantes, ¿lo ven? Pasa aquí. El hacinamiento, por ejemplo, aquí nos puede orientar en algún momento determinado, por ejemplo, si es hacinamiento, cuántas personas viven más o menos, cómo es el núcleo, cómo es la familia nuclear, por lo menos.
solo con estos antecedentes. No le estamos preguntando cuántos viven en la casa, cómo duermen en la cama, cuántos hermanos son, cuántos están juntos, cuántos no están juntos, cuántas veces se han cambiado de casa, etcétera, etcétera. Pero con llenar la historia clínica y con llenar estos aspectos aquí, nos está dando información que es importante que nos están preguntando. Aquí es igual. ¿Lo ven? ¿Por qué los antecedentes ginecobstétricos, aparte como un componente de la historia como tal? Recuerden que hay enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Recuerden de que vimos dentro de los agravantes allá, si el embarazo, por ejemplo, que está dentro de los 7 numerales, por ejemplo, de la agravación de la pena. Entonces es importante aquí. Si la paciente, por ejemplo, aquí en estos antecedentes, utiliza anticonceptivos, no utiliza anticonceptivos, estaba embarazada ya o no estaba embarazada, por ejemplo. Si puede coincidir su fecha de última regla con la posibilidad o el riesgo de quedar embarazadas más adelante, entonces nosotros podemos de alguna otra forma prever o considerar los riesgos en un momento, ¿no? Entonces es importante, por ejemplo, estos aspectos. ¿Sí? Otros, los datos negativos que sean relevantes, los datos negativos que puedan ser positivos y que puedan estar relacionados con la enfermedad, por ejemplo, también nos orienta en un momento determinado. ¿Ven? Estos aspectos. ¿Puede tener relación? Puede no tener relación. Pero para nosotros es importante considerarlos o valorarlos. La exploración física, de igual forma. ¿Verdad? Entonces dice uno, bueno, ¿qué condiciones físicas tiene la persona para poder orientarnos a otros aspectos más? ¿Ven? Igual la valoración de cada segmento, de cada área corporal que es importante. No estoy hablando nada nuevo, solo estoy realmente resaltando la importancia de este documento. Eso estoy haciendo. Y la lista de problemas, por ejemplo, el método de WIT, que es muy bueno, realmente es útil, es bueno. Entonces, vamos llenando este aspecto importante. ¿Lo ven? Bueno, hasta ahí hice un resumen a grandes rasgos, básicamente, de tratar de concientizar en este aspecto la importancia de la historia clínica. Cuando nosotros vamos a hacer la auditoría, como dije, lo hacemos de este documento, que vamos a revisar esta información. Porque aquí va a haber información que nos va a dar, que podemos dar respuesta a ciertos requerimientos que nos haga la autoridad judicial. Bueno, entonces, examen minucioso de las ropas. Nosotros vemos aquí señales de violencia en las ropas, manchas de fluidos biológicos, fibras, pelos o restos de tierra y vegetación. Cuando los pacientes van al hospital y los van a evaluar y se quitan las prendas de vestir, no solamente hablamos de abuso sexual, sino hablamos de hechos de tránsito, hablamos, por ejemplo, de riesgo de proyectil de arma de fuego, por ejemplo, ¿no? Todo va a una bolsa, ¿correcto? Todo va a una bolsa. Y va a una bolsa plástica, ¿correcto? Eso se hace. En la práctica, así se hace. Entonces, para fines de, es realmente una muy mala práctica. Eso no se hace. Primero porque es una bolsa plástica. Pues la bolsa plástica, si tiene aquí fluidos, si tiene aquí fibras, etcétera, etcétera, eso tiende a destruirnos los indicios o la evidencia. Lo va a arruinar. Aquí estamos acelerando el proceso de destrucción de los indicios que son importantes y que van a ir a un laboratorio de criminalística para su análisis. ¿Cómo se debe entonces de guardar la ropa? Se deben de la recomendación, la línea de hacerlo correctamente, realmente es por separado las prendas en bolsas de papel. Esa es la forma de hacerlo. Pero ¿qué pasa si nosotros le metemos toda una bolsa plástica y se va al almacén y lo dejamos ahí? Todas estas fibras, pelos, restos de tierra, de vegetación, de fluidos, etcétera, etcétera, se mezcla como que estuviéramos metiendo toda una sola lavadora. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a encontrar fluidos biológicos en la chumpa, en el suéter, en la gorra, por ejemplo, en el pantalón, en los zapatos. Vamos a encontrar fibras, pelos en la gorra, en la chumpa, en los zapatos, en los calcetines, en las calcetas, en las medias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando va al laboratorio,
y hacen el análisis de estas prendas, encuentran fibras y pelos por todos lados. Cuando llega a la mesa del fiscal el informe, porque el perito en los laboratorios de criminalística va a decir, encontré fluidos, fibras, pelos en tal parte de la ropa, en tal parte de la ropa, en tal parte de la ropa, en estas prendas de vestir. Entonces uno dice, ¿y cómo fue que pasó eso? O sea, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo podemos encontrar, cómo pudimos encontrar en el laboratorio de biología o de serología o en el laboratorio de genética, cómo pudimos encontrar espermatozoides en la gorra? ¿Cómo pudimos encontrar espermatozoides en el saco o en la chumpa? ¿Cómo? Y también en el pantalón, y también en los calcetines, y también en los zapatos. ¿Cómo pasó eso? Como que sonar una catástrofe, ¿no? En todos lados en todos lados de las prendas de vestir, habían fluidos biológicos, habían fibras, habían pelos, había resto de tierra y vegetación, en toda la ropa tenía. Mientras que la explicación obviamente pues más lógica, ¿no? Es decir, ¿cómo guardaron las prendas de vestir? Pues todo en una sola bolsa plástica. Entonces lo revolvimos todo. Entonces eso es lo que se conoce en los aspectos de la investigación como transferencia, se transfiere. De una prenda a otra se transfieren elementos. Revolvimos todo. Eso fue lo que hicimos. Eso hicimos. Entonces nos complica. Obviamente que se va a hacer el análisis en los laboratorios, definitivamente. Pero los laboratorios cuando lleguen a la mesa y ustedes lo vean, encuentran de todo en todo. Entonces dice, ¿qué pasó allí? Bueno, se revolvió la ropa. Entonces se contamina, realmente todas las prendas se contaminan. Igual nos puede pasar con heridas de proyectil de arma de fuego, con manchas de sangre. Hablamos de fluidos biológicos, hablamos también de manchas de sangre. Hablamos de cualquier otro fluido, por ejemplo, ¿no? Y todo se mezcla. ¿Ven? Entonces nosotros estamos buscando esto, pero está mezclado con varios prendas de vestir. Entonces, ¿cómo hacemos la exploración física? Solicitamos a la persona por examinar que firme la autorización para su práctica o él o los exámenes. Estamos hablando aquí entonces básicamente de un consentimiento informado, ¿verdad? Ahora, el consentimiento informado obviamente explica al paciente la razón por la que vamos a hacer el procedimiento, por qué lo vamos a hacer, qué resultados esperamos obtener, por ejemplo, ¿no? Y qué otros aspectos son importantes a aclarar al paciente de lo que vamos a realizar aquí, por ejemplo. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí con relación al consentimiento informado, que no vamos a entrar en detalle de consentimiento informado, pero tenemos el concepto, por ejemplo, de que el firmar el consentimiento informado, en donde también se pone a veces en algunos, y eximo de la responsabilidad al personal médico y paramédico. Mire, eso es igual a nada. Eso es igual a nada. Yo les puedo firmar a ustedes 50,000 consentimientos informados y al salir de ahí los voy a denunciar al Ministerio Público. Y ustedes van a decir, pero si me firmaste un consentimiento informado. Sí, pero el consentimiento informado no está eximiendo de la responsabilidad. Porque en el principio, obviamente, de justicia, en el contexto de la investigación, un delito no podemos quedarnos callados. Si a mí me consta, o he escuchado, o conozco de un delito como tal y no lo denuncio, estaría incurriendo en el delito de omisión de denuncia. Es un delito que yo estoy cometiendo también. Entonces, como no sabemos realmente si se cometió o no se cometió un delito, y hay que llevarlo al sistema de justicia para que se investigue si efectivamente es o no es una responsabilidad, el consentimiento informado no es un documento que yo les haya firmado en donde digo yo los eximo a ustedes de la responsabilidad si yo no soy ninguna autoridad. Yo no puedo eximirles a ustedes de una responsabilidad civil o penal o como ustedes quieran. Yo no puedo hacerlo. Por esa razón es que yo puedo firmarles a ustedes, como dije, 50,000 consentimientos informados. Porque yo no puedo decir yo no puedo decirles que los voy a eximir de la responsabilidad. Entonces no puedo decirlo yo. Y ustedes o nosotros mismos, digamos, en el contexto médico, tampoco puedo decir, tengo un documento firmado por usted que dice que usted renuncia a su derecho de denunciar. Eso tampoco es válido.
lo van a incorporar al expediente, lo van a ver, pero sí, pero eso no es igual a nada, eso es igual a nada. El consentimiento no sirve para eso, no sirve para eximir. Yo les puedo, si ustedes quieren poner en el consentimiento informado, yo les puedo decir que les juro que no los voy a denunciar. Les doy mi palabra que no los voy a denunciar y al salir los voy a denunciar. ¿Me explico? Que no es eso, no es para eso. Consentimiento informado es precisamente para decirle al paciente cuáles son beneficios, cuáles son ventajas o desventajas. Que él esté de acuerdo en eso. Bueno, acompañamiento por una persona pues, del mismo sexo al momento de la evaluación. Mejor si la evaluación es realizada por dos peritos. No significa que tengan que haber dos, pero está bien. La presencia de un familiar durante el examen, si esto brinda un poquito de más tranquilidad a la paciente o al paciente, por ejemplo, ¿no? Miren, ustedes saben perfectamente bien que la evaluación ginecológica que hacemos para casos de abuso sexual, cuando no conocemos al médico, realmente es incómodo. Es incómodo cuando el paciente a veces viene con el médico, que es su médico tratante y que lo conoce. De por sí es un poquito incómodo, a pesar de que existe confianza y relación médico-paciente. Pero con alguien desconocido, o sea, para una paciente, hacer una evaluación ginecológica con alguien que no conoce, dice, y para un paciente masculino decir, bájate el pantalón y te voy a examinar. Vaya, pues está bien, pero es incómodo, ¿no? Hablo en la clínica, por ejemplo, en donde pues, es un trato médico-paciente más regular, periódico, frecuente, etcétera, etcétera. Imagínense evaluar a estos pacientes cuando que nunca jamás los hemos visto en nuestra vida. Más adelante, quítese la ropa, deme la ropa. Vamos a embalar la ropa, vamos a guardar la ropa. Y a veces llegan los pacientes a la clínica y dicen, bueno, si yo le dejo mi ropa, ¿cómo me voy a regresar? ¿Cómo me voy a ir? O sea, no me puedo quitar el pantalón y irme sin pantalón. No me puedo quitar la ropa interior y irme sin ropa interior. O sea, ¿cómo hago eso? Y se complica. Entonces, pues hay que ver, obviamente tener ropa desechable o alguna otra que se puedan poner. Entonces, es complicado. Pero es parte de el proceso de la investigación porque vamos a buscar ahí indicios que son importantes. Bueno, entonces, el examen físico. La exploración realmente de la víctima en los casos de violación debe tener un orden como toda evaluación clínica. De arriba para abajo. Eso estamos hablando aquí. Entonces vamos viendo el área extragenital, el área paragenital, el área genital. Así lo describimos para aspectos en la investigación en casos de abuso sexual. Entonces, a ver si hay aquí, ok, aquí está. Entonces, es una mala técnica clínica la evaluación iniciándola por áreas que no van de arriba para abajo. Ahora, puede que no tenga ninguna lesión en el área extragenital o paragenital, pero no significa que me salte esa parte del examen. Es como dejar el espacio en blanco de una historia clínica, es exactamente lo mismo. Como no tiene nada en la cabeza, entonces no me interesa describirla. Como no tiene nada en los brazos, entonces tampoco me interesa describirla. Tengo que ver yo realmente qué lesiones pueda tener. Entonces vemos aquí lesiones muy particulares del área extragenital, paragenital y genital. Entonces, el área extragenital corresponde a todas las partes del cuerpo que son realmente lejanas al área genital. Tórax anterior, posterior, miembros superiores, miembros inferiores, cabeza, cuello, etc. Esa es un área extragenital. Entonces nosotros vamos a ver qué lesiones tiene aquí. Moretes, raspones, aruños, hematomas, etc. Heridas por arma de fuego, heridas por arma blanca, por ejemplo. Que no forzosamente tiene que estar fallecido. Entonces vamos a ver qué tipo de lesiones tiene aquí y eso es importante y entra entonces ya en juego básicamente la característica de las lesiones. ¿Cuánto tiempo podemos estimar que tiene la equimosis? ¿Cuánto tiempo tiene ese morete? Nos va a decir el fiscal.
el fiscal nos va a decir, ¿qué es un morete? Nosotros le decimos, es una equimosis, y ellos nos van a decir, recuerden que son abogados, nos van a decir, ¿y eso qué es? Bueno, una equimosis es un morete. Ah, ¿y por qué son verdes? ¿Y por qué son amarillos? ¿Por qué son morados? ¿Por qué son azules? ¿Por qué son así? ¿Por qué cambian de color? Entonces, ¿qué es un morete? Bueno, pues un morete es el rompimiento de los vasos sanguíneos en donde sale la sangre al tejido y lo tiñe de ese color. Conforme van pasando los días, van cambiando de color. Ah, entonces usted me está diciendo que conforme el color del morete, yo sé más o menos cuánto tiempo tiene esa lesión. Exactamente. Más o menos decimos que tiene 2 o 3 días, que tiene 5 días, que tiene 8 días, que tiene 14 días, por ejemplo, ¿no? La lesión y la excoriación ya tiene una costra hemática, no tiene una costra hemática. Tiene sus bordes inflamados, por ejemplo, tiene rubor, edema, etcétera. Es un proceso inflamatorio agudo, ya pasó el proceso inflamatorio, ya está en una fase o en un proceso de cicatrización, ya cicatrizó. Por ejemplo, ¿qué características tiene esa lesión? Que a mí me interesa saberlo, que les voy a mostrar unos más adelante. Bueno, el área paragenital se refiere obviamente para a la par de área genital. ¿Ven? Las mismas lesiones que pueda tener en alguna otra parte del cuerpo o alguna otra, entonces vamos a ver qué lesiones tiene en estas regiones. Entonces nosotros en los dictámenes o en los informes que hacemos vamos a decir, por ejemplo, que presenta signos asociados a trauma extragenital, que significa, y vamos, ya está en el examen físico lo que describimos, en la cara anterior tercio medio del brazo, la cara posterior tercio medio del brazo, la cara lateral del tercio medio del brazo, del antebrazo, del muslo, de la pierna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en las conclusiones decimos que presenta signos asociados a trauma extragenital. También presenta signos asociados a trauma paragenital, por ejemplo. O que presenta signos asociados a trauma genital. ¿Verdad? Entonces, a veces nos preguntan, bueno, ¿y por qué dice usted que sí tiene signos asociados a trauma genital, pero no tiene signos asociados a trauma paragenital? Y que tampoco tiene signos asociados a trauma genital. Entonces dice, entonces, ¿tiene o no tiene lesiones? Sí, sí tiene. Lo que pasa es que estamos hablando de regiones. Tiene en la región extragenital, pero no tiene paragenital ni tiene genital. Y así podemos describir en donde los hayamos encontrado, en donde hay y en donde no hay. Estamos refiriéndonos a las regiones. Eso estamos diciéndole al fiscal. Recuerden que ellos no conocen ese aspecto, ni la terminología ni la descripción. Entonces, como esta rama de la medicina, su enfoque es explicar estos eventos médicos para fines de, entonces ellos tienen que entenderlo en ese sentido. ¿Verdad? Nosotros se los vamos a explicar de esa forma. Entonces ellos van a decir, ya entendí qué significan estas áreas. ¿Ven? Bueno. Al igual, una evaluación, por ejemplo, en el caso de aparato reproductor masculino, igual. ¿Qué tipo de lesiones van a tener aquí? Vemos si tiene escoriaciones, raspones, moretes, si hay edema, hay algún otro tipo de lesión, por ejemplo, producida con algún objeto o algún otro, y vamos a hacer la evaluación básicamente. ¿Ven? Vamos a tomar las muestras. Bueno, la presunta víctima de abuso sexual no puede ser manipulada más que por personas que realmente puedan conocer o saber de qué se trata el caso o que estamos evaluando. Deben cuidarse todos los indicios, como la ropa y la ropa interior o la ropa íntima. Recuerden que ahí es donde vamos a encontrar predominantemente indicios, ¿verdad? Bueno, un indicio es una sustancia o es un objeto o es una cosa o algo, cualquiera, como ustedes quieran llamarle, que puede tener relación o no con el hecho que se está investigando. Y una evidencia es un elemento, cualquiera que sea, que tiene relación con el hecho. Por ejemplo, estos indicios pueden convertirse en evidencias cuando logramos establecer la relación. Y en el debate oral y público se convierte en una prueba. Allí se vuelve en prueba, ahí se convierte en prueba esa evidencia. Esa evidencia no se llama prueba hasta que no estamos en el debate oral y público, en donde el juez que está juzgando en ese momento lo valora como tal
y lo reconoce y lo incorpora dentro de todo este proceso como una prueba. De eso se trata. Entonces, para que se vuelva una evidencia, tiene que haber una relación, por ejemplo, de causa-efecto. Vamos a ver más adelante. Entonces, hay que procurar que la víctima se presente ante las autoridades, por ejemplo, respectivas. ¿Ven? Bueno, lesiones más frecuentes encontradas en víctimas de abuso sexual. Podemos encontrar cualquier tipo de lesión. Cualquier tipo de lesión. Recuerden que un abuso sexual realmente no están probando. La intención es, obviamente, llegar a cumplir el objetivo, el abuso propiamente. O sea, no están probando. Estas personas saben lo que quieren hacer y van a conseguir su objetivo, no importa cómo lo hagan. Ellos quieren conseguir su objetivo. Entonces, ¿qué lesiones vemos, por ejemplo? Escoriaciones por aruño, como dijimos, equimosis, escoriaciones por fricción o por raspón, por ejemplo. Podemos ver aquí hematomas, podemos ver heridas producidas por objetos que tengan punta, por heridas por objetos que tengan filo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ven, estas escoriaciones realmente por aruño. ¿Ven? Entonces, ¿por qué las tiene aquí? ¿Por qué están en esta parte posterior? ¿Por qué están allí? ¿Por qué no en otra parte? ¿Cómo? ¿Cómo pasa? No tenemos obviamente la obligación literal de explicar es que eso pasó por esto, pero obviamente es un hecho, nos orienta, nos está diciendo que realmente no es un hecho consensuado. O sea, aquí ha habido violencia, aquí hay lesiones, realmente ha habido resistencia de parte de la víctima y ha habido de alguna otra forma por parte de aquel que comete el delito someter a la fuerza, someter a la voluntad como tal, ¿verdad? Aquí hay una relación de poder, ¿verdad? O sea, alguien domina al otro para conseguir su objetivo. Hematomas, equimosis violáceas. ¿Por qué en la región de la glándula mamaria? ¿Por qué? Es un área que tiene mucha sensibilidad, entonces es doloroso. La idea es producir dolor, ese es el objetivo. Hay que producir dolor en la víctima para vencer la resistencia de la víctima. Y no solamente vemos, por ejemplo, lesiones en aspectos con muchas terminaciones nerviosas que produce mucho dolor en la glándula mamaria, sino en las uñas, por ejemplo, ¿no? En el lecho, en las uñas, en las manos o en los pies. Lo que más dolor le produzca, entonces vence la resistencia. Entonces no están, en estos casos, ¿lo ven? Realmente no están intentando, no están probando, realmente quieren conseguir su objetivo. Lesiones por arma blanca. ¿Por qué aparecen en la cara posterior de los antebrazos? Clásicas o típicas lesiones de defensa, ¿verdad? ¿Qué pasa si ustedes vienen y tratan de agredirnos? Yo lo que voy a hacer es esto, ¿no? Yo voy a poner los antebrazos. O si veo que ustedes traen algún objeto, yo voy a intentar agarrar el objeto para evitar que me produzca mayor daño. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo vengo y agarro este instrumento con la mano con tal de evitarme más daño? El otro lo que va a hacer, lo más fácil es deslizarlo. Entonces yo puedo tener heridas cortantes en la cara palmar de las manos. Entonces, ¿por qué tiene lesiones en la cara palmar de las manos? Si ustedes sacan un arma de fuego y la ponen, yo voy a poner las manos para tratar de detenerlo yo en mi instinto de defensa, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo heridas de proyectil de arma de fuego en la cara palmar de las manos? ¿Por qué en la cara posterior? ¿Por qué en la espalda? Yo veo que ustedes tienen un instrumento, un objeto, un arma, etcétera, etcétera, y van a lanzarlo, yo voy a tratar de cubrirme o dar la espalda. Típico lo vemos también a veces en los disparos con arma de fuego en los vehículos, por ejemplo, ¿no? Alguien va en su vehículo y ve que alguien se acerca por un lado y saca un arma de fuego, lo primero que no hace se agacha o da la espalda o trata de protegerse. Entonces dice, si yo voy manejando, ¿cómo es que tengo una herida en la región posterior del tórax? ¿Por qué? Si yo voy manejando. Entonces me dispararon por la espalda, no me dispararon por la espalda. Bueno, sí me dispararon por la espalda, pero yo me volteé, ¿verdad? Pero no es que venía atrás de mí el que disparó. Entonces vemos ahí ciertas o determinadas características. Bien, es importante para nosotros, por ejemplo, describir con la mayor precisión o con la mayor ubicación anatómica dentro de los planos las lesiones. Dice, son compatibles
o tiene relación con lesiones de defensa. Cara palmar de las manos, cara posterior de los antebrazos, por ejemplo, la región de la espalda, por ejemplo, tienden a ser lesiones que son importantes. ¿Ven? Ahora, si yo estoy en el aspecto clínico, si yo estoy en el hospital, si yo estoy en emergencia, si yo estoy en el puesto de salud, en el centro de salud, sí tiene un morete en el antebrazo. Sí está bien, pero ¿en dónde? ¿En dónde? En la cara posterior del tercio medio, la cara posterior del tercio distal, la cara posterior del tercio proximal del antebrazo. Distal, medio o posterior del brazo, por ejemplo, ¿no? En la cara palmar de la mano, la cara dorsal de la mano, por ejemplo. ¿En dónde están las lesiones? Porque eso me va a orientar a mí en ese contexto para decir, ¿son o no son de defensa? ¿O son autoinfligidas, por ejemplo? ¿O no? Yo puedo decir, produzcanse lesiones y son autoinfligidas y eso vamos a hacer creer que son de defensa. O sea, lesiones autoinfligidas. O sea, yo me las voy a producir para que crean que así fue. Y entonces, ¿por qué? Porque también no sucede, no van a creer que no pasa. Hay personas también que vienen y dicen, yo fui víctima de, y no es cierto. ¿Ah? Es poco, pero pasa. Entonces vemos estos aspectos. ¿Ven? Igual, lesiones por arma blanca, miren. Ya son lesiones realmente innecesarias. Aquí hay una extrema violencia como tal. Y de alguna otra forma para otras disciplinas que ayudan dentro del aspecto de la investigación, llevan hasta cierto punto mensajes aquí, ¿no? Esto se sale totalmente. Aquí ya estamos pensando, por ejemplo, en la hazaña, en el odio, en el rencor, en el resentimiento, etcétera, etcétera. Muchos otros aspectos que son importantes. ¿Por qué? Algunos otros hasta escriben con un marcador o con un lapicero, o escriben, ¿saben? O escriben a veces hasta con un objeto con punta. Escriben en la piel como que la piel fuera un papel y como que el objeto con punta fuera un lápiz. Escriben literalmente sobre la piel. O usan marcadores, o usan crayones, o usan X. Pero nosotros hemos visto realmente escrituras literalmente en la piel con objetos punzantes. Objetos que tienen punta, por ejemplo. ¿No? ¿Ven? La, 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 la amputación de ciertas o determinadas estructuras del cuerpo, que son importantes. Ya deja un patrón y las vamos documentando. No solamente vemos abuso sexual, por ejemplo, en casos de pacientes vivos, sino en casos de pacientes o en personas, por ejemplo, que los han pues, asesinado prácticamente, o sea, les han dado muerte y han sido víctimas de la violación y después los matan, por ejemplo, ¿no? Miren. El surco, asfixias por estrangulación, en donde vemos lesiones, por ejemplo, en un momento determinado. A veces las lesiones aquí son de la misma persona. Recuerden que por un instinto, cuando se pone un objeto constrictor alrededor del cuello, el instinto lo primero que uno va a hacer es tratar de meter los dedos entre el objeto constrictor y la piel. Entonces, a veces, o buena parte de los casos, las escoriaciones por uñas son nuestras. ¿Qué le vamos a hacer nosotros a estas personas? Un raspado de uñas. Pero lo más probable es que nosotros encontremos material de material de la misma persona. Pero si esta persona luchó con su agresor, vamos a encontrar en el raspado de uñas material biológico del agresor. O encontramos restos de cabello en las manos, por ejemplo, ¿no? Entonces, importante, ¿ven? ¿Qué hacemos aquí? Ahora, aunque yo sospeche en primera línea de que esto corresponde, estas escoriaciones por raruño a la misma paciente, no voy no puedo saltarme el análisis del raspado de uñas, aunque yo me oriente o sepa que es así, de todos modos tengo que hacerlo, hay que hacerlo de esa forma. Porque podemos encontrar material biológico del agresor en las uñas, en el raspado, por ejemplo, ¿no? Es que equimosis. ¿Qué les llama la atención de este? Si ustedes me dicen, vimos una equimosis, el color no importa, pero dicen, tiene una equimosis que tiene, ¿cuánto? X, digamos que tiene 8 centímetros, o tiene 5, o tiene 10, o tiene 9, o tiene X.
centímetros de longitud, que tiene un largo y tiene un ancho. Ustedes me dicen, esta es una equimosis que tiene 10 centímetros de largo por, qué sé yo, 3 centímetros de ancho. Y digo yo, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Entonces, cuando ustedes ven esta imagen, cuando ustedes ven esta fotografía, por ejemplo, de esta lesión, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Entonces queda la marca y reproduce de alguna u otra forma la característica del objeto con el que se produjo la lesión. Este es un objeto, obviamente, ¿ven? Tiene que ser longitudinal, por supuesto. Va a ser difícil que nosotros digamos, ah, esta es una regla. Ah, este es un cincho. Ah, no, no, este es un cable. O esto es, ¿qué otra cosa puede ser? Un cincho, un cable, una regla. Eh, es difícil que digamos específicamente se trata de eso, pero es un objeto que tiene que tener un objeto que es longitudinal. Está repitiéndose, está marcándose aquí el patrón del objeto en la piel. Entonces nos orienta. ¿Ven la importancia de poder describir en un momento determinado que se trata de, ya no digamos el color, no estamos hablando del color, estamos hablando ahorita, en el momento no hablamos del color, ahorita, estamos hablando de cómo es la equimosis. Es una equimosis de 4 centímetros de diámetro, es una equimosis de 8 centímetros de diámetro. Por ejemplo, es una equimosis que tiene 18 centímetros de largo por 3 centímetros de largo, de ancho, perdón. Entonces, ¿de qué se trata? ¿De qué tipo de objeto puede corresponder? ¿Qué cosa puede ser? Entonces vamos viendo ciertas lesiones. Miren este otro. ¿Qué les parece que es eso? ¿Eh? ¿Por qué tiene esto aquí? ¿Por qué esto es así? A veces vemos mordidas humanas que no forzosamente tienen que tener ciertas o determinadas características como esta. A veces solo vemos, por ejemplo, moretes cuando son cuando se aplica una presión negativa, por ejemplo, ¿no? Entonces deja la equimosis de forma redonda. Entonces, vean, importante escribirlo. Si este es de forma redonda, entonces decimos que es una equimosis de, qué sé yo, 5 centímetros de diámetro. Pero a veces vemos en algunos documentos, sí, es una equimosis redonda de 5 por 4. Digo, ¿cómo así 5 por 4? Si es redonda, ¿cómo va a ser 5 por 4? Entonces no es tan redonda. Entonces decimos es una equimosis de 5 centímetros de diámetro. Estoy diciendo que es redonda. No, porque es que aquí tiene 5 y aquí abajo tiene 4, pero es que entonces no es de 5 por 4. ¿Me explico? Entonces yo veo la lesión y digo, ¿qué lesión es? Una equimosis de color violácea de forma circular de 5 centímetros de diámetro. Estoy diciendo que es redonda. Y voy describiéndolo. ¿Lo ven? Lesiones en área genital, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones tiene? Creo que hay otra por aquí que se veía un poco mejor. ¿Sí? La región anal también es importante, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, vean esta, la región perineal, ¿ven? Muy típico, muy clásico en casos de penetración anal, por ejemplo, ¿no? Generalmente aquí, en su línea media, en sentido vertical, ¿verdad? Entonces vemos los bordes rojos, eritematosos, inflamados. Entonces tiene poco tiempo. ¿Cuándo decimos nosotros que un abuso sexual es reciente? Es reciente hasta una semana. Es antigua más de una semana. ¿Por qué? Porque más de una semana ya no lo vamos a ver con estas características. Ya vemos el proceso de cicatrización como tal. Pero más de una semana, ¿cuánto es? Más de una semana es un año, son 5 años, son 10 años, son 15 años, son 20 años, son no sé cuánto es. Puede ser mucho tiempo, más de una semana es mucho tiempo, pero no sabemos cuánto. Pero en la medida de lo posible, en los casos de abuso sexual más recientes, menos de una semana, podemos ver todavía procesos inflamatorios que ya estén resolviendo o estén en su fase muy aguda, por ejemplo. Son más dolorosos, sus bordes son sangrantes a veces, por ejemplo, ¿no?
Entonces vamos viendo lesiones. Borramiento, por ejemplo, de pliegues radiados anales, penetración anal frecuente regular. ¿Verdad? Entonces ya estamos viendo ciertos o determinados hallazgos que nos orienta al aspecto de la investigación. ¿Lo ven? Miren. Entonces vemos región anal, borramiento, por ejemplo, de los pliegues radiados, muy típico, en abuso, en penetración anal frecuente regular. Es como que ustedes describan, por ejemplo, que tiene la región anal y hay un borramiento de los pliegues, etcétera. Esto no es de hoy. Esto ha sido un hecho, un acto que puede ser voluntario en algún momento determinado, ¿verdad? Nos pasa, por ejemplo, en casos de abuso sexual, que es muy importante, por ejemplo, cuando las pacientes han tenido contacto sexual con sus parejas y después hay un abuso sexual, vamos a encontrar material biológico de dos allí, por ejemplo, ¿no? ¿Hasta cuánto nosotros podemos encontrar, cuánto tiempo podemos encontrar, por ejemplo, espermatozoides en la cavidad vaginal? Lo ideal son las primeras 72 horas, hasta el fondo del saco de Douglas, vamos a ver más adelante. Es donde predominantemente vamos a encontrar más material biológico. Por eso el hisopado de la cavidad vaginal hasta el fondo del saco de Douglas es donde vamos a encontrar la mayor cantidad de material para el análisis, por ejemplo, ¿no? Pero podemos encontrar material biológico ahí de 2 o 3 personas, por ejemplo, ¿no? Entonces la idea de ese material no solamente es verlo por el microscopio en aspectos biológicos, sino tomar esas muestras y hacerles un análisis, un perfil de ADN, por ejemplo, para saber de quién se trata, ¿no? Bueno, ¿ven? Igual, ¿lo ven? Lesiones, por ejemplo, muy características. Bueno, ¿qué pruebas de laboratorio nosotros pedimos o buscamos o pretendemos o nos enfocamos a los casos de abuso sexual? El embalaje de las ropas para estudio de los fluidos biológicos. ¿Lo ven? Lo que hablábamos a un principio que nos interesaba mucho. 2, el hisopado de la boca en casos de abuso sexual por vía oral. De las uñas, del área vaginal y el área rectal. ¿Lo ven? El peinado púbico también es importante, porque aquí podemos ver también material del agresor. La utilización de la luz de Wood para la identificación de manchas de secreción, ¿verdad? Importante. La extracción de muestras de sangre para alcohol y drogas de abuso. Recuerden de que alguno de los agravantes allá era que si estaban o no estaban bajo efectos de algún estupefaciente, de alcohol o de algún otro tipo de tóxico, por ejemplo, ¿no? Entonces queremos saber si tenía o no tenía. La extracción de muestras de sangre para VIH, VRL, hepatitis B. Y si es varón, hisopado del surco balano prepucial en realidad, aquí, para ver si hay material biológico de la víctima, ¿verdad? ¿Miren? El informe entonces, básicamente si lo ven en ese examen, hablamos de aspectos muy precisos y muy específicos, que nos dan demasiada información en el análisis. El informe entonces que hacemos, básicamente va a ir enfocado a la fecha de la redacción, al remitente, que es la autoridad quien solicita la evaluación. El médico forense, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, por ejemplo, va a actuar a requerimiento del fiscal o del juez que está controlando el proceso. Pero realmente no puede ser a solicitud de una de las partes como tal, única y exclusivamente a través de juez o de fiscal. ¿Puede alguna otra de las partes solicitarlo? Sí pueden solicitar algún peritaje o alguna valoración, siempre y cuando vaya vía juez o vía fiscal. Mientras tanto no se puede, o sea, nosotros no podemos actuar de oficio en ese sentido, sino que necesitamos la solicitud como tal de ese tipo de casos. ¿Bien? Para los reconocimientos, si no, no tiene sentido hacerlo, no tendría el valor pericial como tal dentro de este proceso, si no tenemos una orden como tal. Bueno, entonces se le asigna el número de caso, la fecha del examen, el nombre y los apellidos de la víctima, sexo, edad, fecha y lugar de nacimiento, el número del documento de identidad, por ejemplo, el nombre del especialista, del intérprete si hubiera, por ejemplo, ¿no? Las razones para el examen, la duración de la evaluación,
el nombre de la persona que acompaña a la víctima, que sí es importante para nosotros. Y máxime, por ejemplo, en el caso de los menores, ¿verdad? Es todavía un poquito más complicado. ¿Ven? El consentimiento informado también es importante. Nosotros vemos consentimientos informados para los pacientes. A nombre de personas presentes en el examen, el motivo de la consulta, la historia médico-legal. Nosotros vemos una historia médico-legal dentro de los dictámenes. Los antecedentes también dentro de nuestros dictámenes hay antecedentes médicos, quirúrgicos, traumáticos, alérgicos, familiares si los hubiera. Ginecobstétricos, por ejemplo, y estos si los hubiera. ¿Ven? La revisión por sistemas, el examen físico que es exactamente igual. Aunque nosotros aquí vamos a describir las lesiones, por ejemplo, que podamos ver en los pacientes y documentar las lesiones a través de la fotografía, el video o algunos mapas anatómicos que se refiere a los dibujos. Por ejemplo, esto lo vamos a sumar nosotros a nuestros dictámenes aquí. Las ayudas diagnósticas también podemos hacer algunas imágenes radiológicas o algunos otros estudios muy particulares o específicos si estamos sospechando o creemos que hay algún otro tipo de lesión. ¿Ven? O las interconsultas de otros especialistas también podemos remitirlos con psiquiatría forense, con odontología forense o algunas otras áreas si las tenemos y si es necesario, por ejemplo, poder hacerlo. ¿Ven? Las conclusiones, vamos a ver a qué conclusiones llegamos de los hallazgos y los análisis que hemos obtenido de la evaluación de esos pacientes. Las recomendaciones, que no es tanto el nuestro, pero podemos en algún momento determinado recomendar. Nosotros no vamos a dar tratamiento médico. En el contexto médico forense no vamos a dar tratamiento médico. Nosotros no prescribimos, no damos recetas. Podemos remitirlos, sí, a alguna especialidad en particular o a una clínica para su tratamiento, pero nosotros no vamos a darlo, no vamos a dar ese tratamiento. Las evaluaciones sobre las restricciones de la evaluación, bueno, son algunos otros aspectos importantes, ven, y algunos otros anexos, si fuera el caso, pero generalmente es importante la documentación. Lo que quiero resaltar aquí en esencia es la documentación del acto que nosotros estamos realizando dentro de estos procesos de la investigación. Generalmente esto ya no lo van a ver ustedes, ya no lo van a ver. Pero estos aspectos, toda esta información, todas estas imágenes, todos estos mapas anatómicos, etcétera, van a llegar a la mesa del fiscal. Y ellos sí lo van a ver, van a llegar a la mesa del juez y ellos sí lo van a ver, por ejemplo, ¿no? Entonces es importante. Bueno, es un pensamiento aquí en este sentido. ¿Ven? Bueno, hay aquí alguna bibliografía. Y quiero ahora mostrarles una ruta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Realmente qué manda? Sí, sí, exactamente. Ah, sí, porque ellos no. Ah, pero no estamos hablando del aspecto pericial. En el Ministerio Público, por ejemplo, hay una oficina de atención a la víctima, ¿verdad? En la oficina de atención a la víctima hay psicólogos y hay médicos. Ese médico no es un médico forense, él no está actuando como médico forense. Ellos son psicólogos y médicos, si los hay, uno o más, que atienden a la víctima, pero no en el contexto pericial, sino en el contexto de atención a la víctima. Exactamente, después de. Entonces, en el Ministerio Público, cuando una vez la víctima pasó al reconocimiento médico forense, fue evaluada pericialmente por esta clínica, entonces pasa a la oficina de atención a la víctima, para que ahí reciba en la medida de lo posible la ayuda, el soporte o la asistencia emocional a través de los psicólogos que ellos tienen y con el médico para que él pueda darle el tratamiento, prescribirle, si es el caso, eh, como un paciente, ya no en aspecto pericial. Entonces tiene razón. El Ministerio Público, por ejemplo, en la oficina del Ministerio Público pueden recibir tratamiento, les pueden dar una receta, pueden recibirlo, pero no bajo el paraguas del aspecto pericial, sino el aspecto clínico. ¿Verdad? Tiene razón.
Termina la señora o termina el paciente y dice, sí, me dieron una receta o me pusieron una vacuna o me dieron el antibiótico o me dieron medicamentos, etcétera. Es posible. Pero no son peritos. Ellos no son peritos ni están actuando en el aspecto pericial, están actuando en el aspecto clínico, enfocados al aspecto de salud. ¿Verdad? Estamos de acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta de lo que hemos visto aquí? ¿No? Bueno, si lo ven, no hemos hablado realmente nada de extraordinario en ese sentido del caso de abuso sexual, pero sí la importancia de describir, porque más o menos yo he tratado en la medida de lo posible de ilustrarles a ustedes la importancia de los hallazgos descritos en esa historia clínica que nosotros podemos en algún momento interpretar para el fin eminentemente del contexto de la investigación jurídica, lo que le vamos a contestar al fiscal, lo que le vamos a informar al fiscal. Ustedes llenan la historia clínica, ustedes llenan todos los documentos hospitalarios, por ejemplo, o en su clínica particular, nosotros vamos a emitir una opinión de esos documentos, por ejemplo, ¿verdad? Pero si ustedes describieron con mucha precisión estos hallazgos que ustedes vieron, no, hace que el informe o el dictamen llegue para el fiscal con mucha más información suficiente para poder hacer la relación o la vinculación. Eso es, por ahí vamos nosotros. Bueno, hay una ruta de denuncia en casos básicamente hospitalarios, que fueron las instituciones que yo les mostré al principio en las primeras diapositivas. Procuraduría de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público, Organismo Judicial, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces son estas. Lo que quiero ilustrarles aquí, porque son esta ruta, cuando uno ve la ruta, dice, ¿y aquí para dónde me voy? Porque tiene que para la izquierda, para la derecha, para abajo, para arriba, porque regresa o porque no regresa. Pero voy a ilustrar esta ruta. Básicamente quiero mostrárselas en tres aspectos importantes. Vean. Una es, si dividimos, por ejemplo, esta ruta digamos, en tres aspectos importantes. Esta parte, voy a decir yo, este lateral del lado izquierdo nuestro, estoy diciendo izquierdo porque me estoy poniendo como ustedes están. Esta parte izquierda, este centro y esta parte derecha. ¿Ven? Voy a ilustrar esta ruta de esa forma para que ustedes vean. Uno, por ejemplo, esta es una ruta de atención integral en donde son víctimas estables. La paciente llega al hospital. Hubo un hecho, se dio un hecho, la paciente dice, vámonos al hospital. Y va al hospital, privado, público, como ustedes, a la clínica, al puesto de salud, al centro de salud, etc. Pero este está enfocado predominantemente a aspectos de instituciones de atención de salud más grandes o más complejas, pero puede aplicarse en otro de menor, con menor estructura, pero el principio es el mismo. Entonces ven, cuando llega, va a ingresar entonces a la emergencia de adultos. Estamos hablando que es hombre o mujer o es un adulto y va a la emergencia de adultos. Ahí va a consultar. Entonces va a la admisión, va con el personal de atención al usuario en el hospital, etcétera, etcétera, y cae aquí. ¿Lo ven? Aquí comienza realmente el punto. Entonces aquí, cuando llega con el residente conoce, o el médico tratante, o el médico que está de turno, o el médico, si no es residente, el médico que está atendiendo en la emergencia, tiene entonces al menos el enfoque en tres aspectos que yo mencioné aquí. Uno, va a tener el apoyo del personal de enfermería y obviamente el aspecto necesario que haya aquí. Y los exámenes de laboratorio, ¿lo ven? Aquí me refiero a esta parte del lado izquierdo. El residente o el médico va a tener el apoyo, el soporte aquí. ¿Lo ven? Y aquí, dentro de esta parte, los exámenes de laboratorio y la atención de enfermería, farmacia, medicamentos, etcétera, etcétera, ven el resguardo de los objetos y las prendas, ¿verdad? Ellos se van a encargar básicamente de ver este aspecto. Y ellos van a entregar después este resguardo de estos objetos a la Fiscalía de la Mujer, por ejemplo, si es la Fiscalía de la Mujer quien va a conocer realmente el caso. La Fiscalía de la Mujer es quien conoce estos casos. Por eso aparecen ellos aquí. ¿Lo ven? Entonces, aquí hay una parte importante, porque cuando nosotros pedimos el apoyo, el auxilio, la ayuda o la asistencia del personal paramédico que está aquí, ellos tienen estas
esta responsabilidad dentro de todo este paraguas de atención? Bueno, el centro entonces, la parte central corresponde básicamente al abordaje o el aspecto relacionado con el aspecto, en el contexto eminentemente jurídico. Entonces, ¿qué significa eso? Aquí entonces se notifica a trabajo social o a la comisión de maltrato, si es el caso que vamos a ver más adelante, depende. Entonces vamos a ver aquí, en este caso, por ejemplo, a trabajo social, y trabajo social va a hacer las coordinaciones con la Procuraduría de los Derechos Humanos, por ejemplo, o con la unidad de monitoreo del Ministerio Público. Ellos van a contactar a la Fiscalía de la Mujer. La Fiscalía de la Mujer inicia entonces los procesos de investigación o las diligencias y van a trasladar la solicitud al INASIF para que haya una evaluación médico-legal. ¿Estamos? Entonces, esta parte del centro se refiere básicamente a la coordinación interinstitucional que no está directamente relacionada, por llamarlo ilustrativamente de esta forma, con la atención hospitalaria o médica que le estamos dando. Pero que es importante porque aquí le va a estar dando, obviamente, el valor o el soporte jurídico como tal a todo el proceso que estamos atendiendo. Y esta parte del lado derecho, ¿lo ven? Depende en qué vamos a estar. O finalizamos las diligencias y referimos a los pacientes a los centros de salud o a alguna otra área para que vaya a recibir tratamiento, si no se va a poder hacer aquí. Pero es un paciente con víctima estable. ¿Estamos? Muy bien. Entonces la siguiente. Víctimas en extrema urgencia. Igual, ¿lo ven? Acceso a la emergencia, la admisión, el personal de atención al usuario es igual y el médico residente siempre es el que va a salir. Es el primer punto aquí. Entonces, del lado izquierdo, igual, el personal administrativo paramédico que va a apoyar, por ejemplo, en sus funciones, con el resguardo y con la entrega a la Fiscalía de la Mujer de las ropas o de los indicios que vienen aquí. Ahora aquí, igual a trabajo social, ¿lo ven? Igual al Ministerio Público, Fiscalía de la Mujer, INASIF, Evaluación Médico-Legal y las diligencias de la investigación que están relacionadas para estas coordinaciones y también para esta entrega del resguardo de estos indicios. Pero aquí, del lado derecho nuestro viéndolo, aquí nos cambia con relación al anterior. Porque como esta es una víctima en extrema urgencia, entonces nosotros entendemos o interpretamos básicamente que está en compromiso su vida. Entonces, si la tenemos que llevar a sala de operaciones, la vamos a llevar a sala de operaciones. Vamos a hacer las coordinaciones aquí en el centro, digamos, ¿no? En el aspecto jurídico, pero vamos a atender al paciente. Sala de operaciones, ahí podemos tomar las muestras biológicas, por ejemplo. Y aquí puede darse la resolución quirúrgica y después para su área de encamamiento. Y se van a entregar estas muestras o van a seguir estas muestras biológicas, por ejemplo, su camino para la fiscalía. Y la referencia al centro ya cuando vaya avanzando. La fiscalía, obviamente, al recibir estas muestras, las va a trasladar para el INASIF. Ellos van a llevar estas muestras acá para que sean los análisis en los laboratorios de criminalística. ¿Ven? Pero aquí significa que vamos a abordar. Vamos a entrar aquí en el aspecto de urgencia. Entonces hay un concepto, por ejemplo, que yo no sé ahora qué tan frecuente puede ser, en donde, como son casos médico-legales, no podemos atenderlos hasta que no venga la autoridad. Pero como son casos médico-legales, no podemos atenderlos. Pero como son casos médico-legales, no podemos atenderlos. Pero entonces decimos, los heridos por arma de fuego, los heridos por arma blanca, los hechos de tránsito son igual de médico-legal. Entonces no deberíamos de atenderlos hasta que no venga la autoridad. Pero esos casos, si los atienden de urgencia, iguales son estos. Es exactamente su mismo principio. El punto está en documentar lo que estamos haciendo. Porque vuelvo otra vez al principio. Vamos a revisar la documentación para ver qué encontraron ustedes allí. Pero ustedes pueden llevarlos a salas, tomar las muestras y atenderlos, por supuesto. Por supuesto que sí. Víctimas menores de edad estables. Igual, del lado izquierdo, ¿lo ven? La misma responsabilidad en el apoyo, en la atención aquí. El centro es igual. Ahora aquí, ¿lo ven? Está la comisión de maltrato infantil porque estamos hablando de menores. ¿Lo ven? La unidad de monitoreo, la Fiscalía de la Mujer, que también conoce los casos de menores en este contexto, las diligencias de la investigación igual, INASIF, la evaluación médico-legal y la toma de las muestras biológicas. Y de este otro lado,
les podemos hacer dentro del hospital entonces los exámenes de laboratorio y lo llevamos al área de encamamiento si es necesario, si va a meditar el ingreso. ¿Qué manda? La cadena de custodia es muy importante. Ahora, en la historia clínica son documentos médico-legales. Esos son documentos médico-legales. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí tomamos las muestras en el laboratorio y estas muestras se van a entregar, ¿lo ven? Como habíamos visto en la ruta, a la fiscalía, ¿verdad? La fiscalía es quien va en ese momento a iniciar la cadena de custodia. Porque la fiscalía en la cadena de custodia, en el formato, va a describir o va a identificar a la persona que le está haciendo entrega de este material, por ejemplo. Ellos van a comenzar aquí la cadena de custodia. La cadena de custodia es un procedimiento que tiene secuencial en donde yo voy recibiendo, yo describo en ese formato qué tengo. Son tubos de ensayo, son muestras de sangre, es camisa, qué marca la camisa, qué color la camisa, el pantalón, qué color, qué marca, qué talla, etcétera. Lo describo. Yo digo que me lo está entregando Juan Pérez, ¿verdad? Entonces, ahí inició la cadena de custodia. ¿Quién toma las muestras y quién las va a entregar, por ejemplo? Y quién las va a recibir. Obviamente, cuando la fiscalía la recibe, le van a firmar de recibido en esa secuencia de la cadena de custodia el INASIF cuando las vaya a dejar a la unidad de recepción, control y distribución de indicios, por ejemplo, en el sótano del edificio. Y continúa sucesivamente para los laboratorios. Entonces es importante. Recuerden que mientras que el área de salud está atendiendo aquí, aunque en este preciso justo momento ustedes no están llenando literalmente una cadena de custodia, lo va a hacer el fiscal en ese momento cuando ustedes o cuando nosotros vamos a entregarle las muestras o los indicios al fiscal. Ahí va a quedar nuestro nombre, van a quedar nuestros datos dentro de ese documento, ¿verdad? Entonces, en la historia clínica, como dije, lo que van describiendo en la historia clínica es un documento médico legal. Como un documento médico legal son las recetas, como un documento médico legal son los certificados médicos, como un documento médico legal es el certificado médico de defunción, eh, etcétera. O sea, estos son documentos realmente médico legales, tienen valor para ese fin, por ejemplo. Entonces hay una pregunta generalmente dentro de la academia, dice cuál es el documento del médico legal del que más se abusa. Entonces es el certificado médico. ¿Será que usted me puede hacer un certificado médico que tengo una amigdalitis porque no fui ayer a la escuela? O no me presenté a la audiencia en el tribunal. Claro, por supuesto. Entonces, yo le hago un certificado que digo que tiene una amigdalitis y que necesita reposo por 48, 72 horas o una semana, lo que ustedes quieran. Es una falsedad ideológica, es un delito, es una falsedad ideológica, ¿verdad? Estoy haciendo yo un documento, estoy firmando y sellando un documento en donde estoy describiendo una falsedad, no es verdad. Yo lo estoy escribiendo y lo firmo y lo sello. Ese es un delito de una falsedad ideológica, ¿sí sea? Estoy diciendo una mentira, ¿verdad? Y la firmo y la sello. Sí, ¿qué mando? No lo tenga, ¿Sí? digamos, no tenga, por ejemplo, una amigdalitis o cualquier cosa, y realmente sí lo tenga. ¿Sí? O sea, para que tenga validez 100% el certificado hay que hacer una evaluación médica. Exacto. ¿Verdad? Porque generalmente los que lo piden certificado médico son amigos o familiares o cualquier otra cosa. Exacto. Pero para yo asegurarme que no estoy dando falsedad, entonces te voy a examinar, ¿va? A ver si Exacto. tenés. Exactamente. Porque eso me pone en peligro a mí y tengo un problema legal, ¿verdad? Al darte un certificado médico falso. Exactamente, tienes razón. Entonces allí, en esos casos, como lo que está hablando el doctor, allí no estamos ante un delito como tal, porque consta, ¿no? El punto es que cuando vemos a veces certificados médicos,
no existe el antecedente clínico o documental de la enfermedad que pusimos en el certificado médico, ¿verdad? O sea, no está. Entonces digo, ¿y cómo sabe eso? Ah, porque yo solo lo vi, porque yo lo vi, lo examiné y lo describí de una vez en el certificado. Ahora, lo que sí les digo es de que hay personas que vienen y dicen, doctor, ¿será que usted me puede dar un certificado médico? Porque en verdad yo estoy con una amigdalitis, es cierto, y ustedes me examinan, me miran y dicen, sí, sí es cierto, pero eso me va a servir a mí para otro fin. Ustedes no están mintiendo en ese certificado, pero yo quiero el certificado para otro fin. Yo voy a presentar ese certificado en algo que a mí me interesa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, las personas vienen y utilizan los certificados para presentarlos en la escuela, en el juzgado o X, Y, Z cosa, por ejemplo. Ahora, nosotros no estamos pensando que va a utilizar el certificado para algo en particular, pero nosotros estamos diciendo una verdad. Pero el certificado lo pido para algo que a mí me interesa, por ejemplo, ¿verdad? Igual nos pasa hasta con las recetas. A veces hacen notas, entiéndase, o llámese entre comillas, no me dio un certificado, pero me dio una receta, entonces, y lo hacen la receta. Realmente no es un certificado. Es una receta que yo escribo en la receta, que lo examiné, que lo vi, etcétera. Eso no es un certificado. Pero en un momento determinado es un documento, ¿verdad? Lo es. No la calidad del certificado, pero es un documento. Y las personas traen la receta y la presentan, ¿verdad? Yo no vine porque estuve enfermo. No me dio certificado, pero en la receta me lo anotó. Aquí está la receta. Yo se lo demuestro porque aquí está la receta, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, entonces, víctimas de menores de edad, vimos aquí, ¿lo ven? Bueno, víctimas estables. Ahora aquí estamos hablando, por ejemplo, de aquellas pacientes que van a ginecobstetricia. Aquí está llegando una paciente a ginecobstetricia y entonces igual, si lo ven del lado izquierdo, siempre el soporte, la ayuda, el apoyo. En ese sentido, sus exámenes, ¿lo ven? Siempre es el mismo. Lo que cambia generalmente un poco es aquí en el centro. ¿Lo ven? La Procuraduría de los Derechos Humanos, la coordinación con la Fiscalía de la Mujer, el INASIF, el reconocimiento médico legal, la diligencia de la investigación. Y aquí podemos enviarla a la unidad o a la clínica de infecciosas para un kit de, de tratamiento o de abordaje, por ejemplo, para evitar procesos infecciosos, embarazo, etcétera, etcétera. Y la y finalizada la diligencia puede ser referida después a una unidad de infecciosas. ¿Lo ven? O sea, realmente no la ruta interinstitucional no cambia mucho. El punto es de que está definido aquí qué tiene que hacer cada quien. Entonces estas instituciones saben perfectamente bien que tienen que tener al personal de turno para poder atender cuando son llamados por la unidad responsable o el responsable principalmente del área hospitalaria para asistir en estos casos.